También le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están por Facebook, por YouTube y todos los que están por Zoom, ¿ya? Así que el Señor les bendiga y que puedan recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, porque tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra es restauración, Señor. Tu palabra tiene poder, Señor, para encaminarnos, para llevarnos, Señor, a ese camino correcto que tú has trazado para nuestras vidas, Padre. Danos la gracia, Señor, para oír, el entendimiento, Señor, para recibir de tu palabra, Señor amado, y que podamos atesorarla en el Espíritu. Te damos toda la honra y la gloria por todo lo que tú nos permites cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Dice en la versión internacional, dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Amén. En la otra versión, el lenguaje actual, me da un poquitico. En el lenguaje actual dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo? Porque eso nos enseña la Biblia. Así de sencillo. Entonces, esta palabra el Señor me la entrega unos días atrás, cuando estaba orando al Señor y pidiéndole, porque uno muchas veces, lo que les decía, se propone metas para poderlas cumplir en el lapso del año. Y muchas veces uno no alcanza a cumplir esas metas o no se compromete para poder poner en acción lo que realmente se propuso para ese año. Entonces yo oraba al Señor, yo le decía, Señor, necesito reactivarme, necesito comenzar las cosas de una manera distinta. Claro que uno no tiene que esperar al otro año para comenzar de nuevo, sino que uno ya a final de año ya dice, bueno, uno evalúa cómo me fue en el año laboralmente, cómo me fue en el año en la familia, en la casa, en todo. Entonces ahí uno evalúa cómo está en el ámbito espiritual, cómo está en la comunión con Dios, cómo está en el crecimiento que Dios demanda a través de su palabra. Y entonces el Señor me entregaba esta palabra para poder ver mi vida realmente reflejarme de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, creo que todo lo que uno recibe, primero es para uno, ¿cierto? Primero es para uno y de ahí es para los demás. Entonces, uno tiene que primero comenzar a evaluar su vida para poder comenzar a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, esta regla es común para todos, ¿cierto? Para todas las personas, ¿cierto? Si en la vida secular o en las personas que no conocen al Señor, también esto va para ellos, ¿cierto? Porque ellos también, así como quieren que los traten, debemos de tratar también a los demás. Y así se cumple no solamente en la gente de afuera, sino también en nosotros. Entonces, esta palabra nos muestra también de cómo Dios, en su misericordia y en su amor, nos permite poder ver de acuerdo a lo que Él nos quiere enseñar. Porque si esta ley es general para toda la humanidad, sean creyentes o no sean creyentes, igual esta palabra actúa de acuerdo a lo que yo haga hacia el otro, ¿cierto? Seamos creyentes o no seamos creyentes. Cuando esta palabra viene, y si nosotros lo vemos en el mundo secular o en el mundo laboral, en las personas que no son creyentes, esta palabra no se hace tan efectiva. ¿Por qué? Porque el mundo
siempre quiere su beneficio, siempre quiere el favor para uno. Si uno ve las grandes empresas, uno dice, esa gente tiene cantidad de empleados, la cantidad de dinero que generan, la cantidad de ganancias que generan, pero ellos, si uno se da cuenta, son los que pagan menos impuestos, ¿cierto? La microempresa es la que paga más impuestos que las grandes empresas. Entonces uno se da cuenta que todo va girando y los sueldos de estas personas solamente es el mínimo. Entonces uno se da cuenta que la situación de lo que uno ve, el mundo, entre más tiene, más quiere tener y quiere subyugar al otro. Entonces siempre nosotros vemos esa situación que no es correcta, ¿cierto? Ante los ojos de Dios. Porque si uno estuviese en el tiempo cuando es empleado, uno dice, bueno, yo quisiera ser dueño de una empresa para, para trabajar y ganar bien, no sé qué, ¿cierto? Para tener como el mismo nivel que tiene el jefe que tengo ahora. Pero cuando uno llega a eso, uno se pone a pensar cómo uno lo trataban, ¿cierto? cómo era el área económica. Entonces uno dice, bueno, si uno está fuera del Señor, uno hace exactamente lo que hace el mundo, ¿cierto? Exactamente, o sea, multiplica y sigue multiplicando lo que vivió en el pasado. Pero ahora en Cristo, nuestra vida tiene que cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos muestra que así como cantamos que por su sangre tenemos vida, tenemos salvación, ¿cierto? Tenemos el perdón y por esa sangre fue por amor por nosotros. Entonces, la gente que está afuera no conoce el amor, no sabe qué es el amor, no sabe qué es el perdón. Y cuando Cristo entra en nuestras vidas, ahí podemos conocer el amor, porque no podemos darle al otro lo que no tenemos porque nunca lo hemos conocido. Y eso es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Nos da de su amor y nos da de su perdón para que nosotros podamos amar y también podamos perdonar, ¿cierto? Porque en el mundo el que me las hace, me las paga, ¿cierto? ¿Sí? Ojo por ojo, da cuatro. Sí, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, pero ahora en Cristo dice su palabra que hemos de amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Amar a los que nos maldicen, amar a los que nos persiguen, bendecir a todos aquellos que van en contra de nuestras vidas. Entonces, cambia totalmente todo el discurso. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber, conocer y entender qué es lo que hizo Cristo en la cruz, qué es lo que Él hizo por nosotros para que nosotros pudiésemos vivir una vida diferente al mundo, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos vivir una vida de acuerdo a lo que Él estableció. No quiere decir que no vamos a cometer errores, que no nos vamos a equivocar, que no vamos a fallar, pero por eso el Señor nos enseña del perdón, así como nuestra hermana José, ¿cierto? Hablaba que debemos de perdonar para que el Señor perdone nuestras ofensas también. Entonces, el tema es poder restaurar esa situación, pedir perdón cuando nos equivocamos, pedir perdón porque hemos recibido perdón del Señor y sabemos que Él nos perdonó. Él dice su palabra que cogió nuestros pecados y los enterró en el fondo del mar y Él ya no se acuerda más. Él no dice, ¿cómo es que dice? Perdono, pero no olvido. ¿Sí? Entonces, Él perdona y olvida. Así que nosotros también tenemos que perdonar y olvidar. Una cosa es perdonar y otra cosa también es pedir perdón. Amén. Y todo eso es importante para que nosotros podamos conocer y saber lo que el Señor quiere ministrarnos y enseñarnos cada día. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, hacía lo que bien les parecía, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, todo el desorden que había mientras Moisés estaba 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, ellos hacían de todo. O sea, había un desorden y hasta hicieron un becerro, ¿cierto? Para poder adorar. Entonces, mientras
mientras Moisés estaba en la presencia del Señor, había mucho desorden porque no había como una regla para poder vivir sus vidas correctamente delante de la presencia del Señor. Hasta que él bajó con las tablas de la ley para poner orden, ¿cierto? Y esa palabra, ese orden que trajo el Señor, hasta el día de hoy nos alcanza y la palabra dice que es eterna, ¿cierto? Desde cuando comienza hasta que el Señor no termina porque no tiene fin. Entonces, todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor es para ordenar nuestras vidas, para ordenar nuestro corazón, para ordenar nuestra casa, nuestra familia. Porque muchas veces estas situaciones, primeramente, se complica en la familia o con el que yo estoy más cerca. Si es en el trabajo, hay situaciones con las personas que trabajamos. Si es en la casa, es con la esposa, con los hijos y todo el vínculo más cercano que uno tiene. Entonces, que el Señor nos ayude para poder ver de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, de acuerdo a lo que el Señor quiere ministrarnos y enseñarnos para hacer y vivir cada palabra en nuestras vidas. No es fácil, hermano, no es fácil, porque el Señor siempre establece su palabra para que en nuestras vidas haya un orden de acuerdo a lo que dice, no de acuerdo a lo que nosotros pensamos. El mundo piensa de una manera, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente. Esa es su forma de pensar. Pero Dios nos da una regla de oro para poderla seguir y poder avanzar en el propósito de su voluntad. Amén. Entonces, eso también implica en el ponernos en el lugar de otro, ¿cierto? Ponernos en el lugar de la otra persona. Había una historia de que iba un señor con un niño en un burro, ¿cierto? Iban ahí y llevaban sus cargas al lado, iban en el burro. Y pasaban una ciudad y la gente decía, mire, esta gente tan aprovechada del pobre burro. Entonces seguían, iban a cruzar otra ciudad, entonces dijeron, bueno, el burrito ya va a estar cansado, más bien bajémonos, caminemos al lado del burro para que descanse un poco el burro. Entonces los veían de esa ciudad y decían, vean estos tan brutos, en vez de montarse encima del burro. Entonces después siguieron caminando, iban a pasar a otra ciudad y se encontraron, entonces se subió el señor, ya estaba cansado, se subió y el niño dijo, no, yo aguanto más, así que yo camino. Entonces pasaron por otra ciudad, mire tan aprovechador en vez de subir al niño. Entonces uno tiene un prisma cómo ve las cosas, ¿cierto? Pero no nos ponemos en el lugar de otro. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el lugar de otro, nuestro prisma cambia. Cambia cómo vemos la situación, cómo vemos la condición del que está en la situación adversa, ¿cierto? Entonces, yo me ponía a analizar sobre el tema de Johan. Johan es un muchacho que es colombiano, está preso acá, está solo, su mamá está en Colombia y le pagó al abogado cierta cantidad de millones para que lo pudiera sacar. El abogado no hizo nada, se le robó la plata. Entonces, ella me contactó para que pudiera ir a visitar a su hijo. Lleva 8 meses en la cárcel, ni una visita, ni nada. Entonces, ella me decía que por favor fuera y lo visitara, porque ella quería saber cómo estaba. Entonces, para mí fue muy duro esa situación. Yo nunca había ido a la cárcel. Nunca había entrado ni por visita ni por nada y nunca me imaginé y nunca quería hacerlo. Pero muchas veces uno en ese emocionalismo que uno tiene cuando está en la presencia del Señor, uno le dice, Señor, yo iría donde tú me mandes, Padre, y levanta las manos y ahí me acordé de Pedro. cuando el Señor, cuando Pedro le dice, contigo iría hasta la muerte, Señor. Y después le dice, antes de que el gallo cante, me han negado 3 veces. Entonces ahí me acordé yo qué dije. Entonces uno se pone a analizar todo eso. También uno se pone a ver el tema del buen samaritano, ¿cierto? Él está solo,
está necesitado y hay que ayudarlo, ¿cierto? También de que el Señor que habla sobre los extranjeros, que debemos llamar a los extranjeros. Entonces todo eso viene a uno a la mente y uno dice, bueno, ¿qué hago? Con toda esta información que uno tiene, ¿qué hago? ¿Qué es lo que dice el Señor? Eh, no fuiste a la cárcel, no me visitaste, ¿cierto? Estaba enfermo. Entonces uno se analiza, uno se dice, bueno, ¿qué hago en esta condición, en esta situación? Entonces estuve orando por este muchacho, le pedí a Blanquita que fuéramos. Eh, También nos dijeron muchas cosas que podrían suceder en el momento de que lo requisen a uno y todo. Pero bueno, tomamos valor, oramos al Señor, fuimos. No fue tan grave como nos habían dicho y como nos imaginábamos. Pudimos orar por él, pudimos conversar con él, pudimos tener un tiempo en el cual él pudo también desahogarse en muchas situaciones que él vivía o vive en este momento allá. Y, y ahí yo me ponía a orar al Señor, yo le decía, Señor, mmm, gracias porque me permitiste ir a visitar a ese muchacho, ¿cierto? Uno tiene que llevar lo que ellos piden que uno debe de entrar, no puede llevar más allá de lo que no está en la lista, o si no se lo sacan y se lo botan. Entonces fuimos, llevamos lo que correspondía, estuvimos que en él nos fuimos. Entonces, cada 8 días, las mamás, por lo general son las mamás las que van a llevarles lo que necesitan, una encomienda, llevan todo lo que necesitan, ropa, zapatos, de todo. Y entonces yo dije, bueno, yo no voy a volver por allá, ya fui y lo visité, pero una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que Dios dice. Así que estaba orando y bueno, estaba orando al Señor cuando Él me dice que tengo que ir a llevar una encomienda. Así que yo dije, bueno, está bien, voy a ir. Entonces fui y hice todo lo que estaba a mi alcance de lo que podía llevarle. Estuve hablando con él, tiene teléfono, muy pocos tienen teléfono, él tiene, y estoy hablando con él todo para que él pudiera recibir la encomienda. Entonces, yo me ponía a pensar en la condición que él está, en la situación que él está. Él es extranjero, no tiene a nadie que lo ayude, ¿cierto? En este momento acá. Y, y muchas veces hay situaciones que uno debe ponerse en la situación de los demás. O sea, en cualquier momento puede suceder algo y uno puede quedar preso en algún momento. O puede suceder algo, uno puede tener un accidente y puede llegar a un hospital. Entonces, muchas veces uno no se pone en el lugar de los demás, sino que uno está viviendo su día a día en el gozo, la alegría, la paz que Dios nos da. Pero también hay que ver el amor y la misericordia de Dios que ha sido sobre nosotros, ¿cierto? Para darle a aquel que lo necesita, a aquel que está lejos, a aquel que está en un hospital, ¿cierto? Entonces, Dios me hacía pensar todo esto, porque nadie está exento de nada. Dios nos ha guardado por misericordia, ¿cierto? Pero nadie está exento de nada. Entonces, y eso es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en nuestra vida, que debemos de tratar a los demás como quisieran que nos tratasen a nosotros, ¿cierto? En la condición que este joven se encuentra, yo me ponía en el lugar de él como extranjero también, estar ahí sin recibir una visita, sin la condición de que el abogado haga algo para sacarlo. Entonces, por todo lado está trancado, ¿sí me entiende? Pero solo Dios en su misericordia puede abrir una puerta o Él está tratando algo el Señor está tratando algo con su vida. Dios es bueno y Dios es misericordioso, Él es compasivo, pero siempre Él va a tratar con cada uno de nosotros las diferentes áreas que Él quiere tratar con nosotros. Amén. Así que el Señor sea glorificado, el Señor sea bendecido por todo lo que nos permite día tras día
porque muchas veces no hemos vivido situaciones en las cuales hay que lamentar, ¿cierto? Vamos a leer Mateo 22:36. Bueno, aquí los fariseos hablaban con Jesús para tentarle, ¿cierto? Y entonces le decían, en el 36 le decían, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces, ¿cuál es el gran mandamiento? O sea, tenemos todos los mandamientos de la ley y ellos se lo sabían de memoria. Y entonces le decía, bueno, ¿cuál es el gran mandamiento, el principal, el que encierra toda la ley, el que encierra todo? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Entonces, cuando dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti. Entonces, ¿cómo yo me amo frente a esta realidad? ¿Cómo yo me amo para poder amar al prójimo? Entonces, ahí el Señor nos enseña de que hay un gran mandamiento que es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante, amar al prójimo, ¿cierto? Pero en la condición de que el mundo, si no tiene a Cristo, no puede amar al prójimo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, podemos amar al prójimo, podemos ponernos en la condición del otro para poder amarlo, ayudarlo, bendecirlo, en el amor y la misericordia de Dios. Amén. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido en esta tarde por todo lo que Él quiere enseñarnos. Dios nos dio a través de su Hijo el amor y el perdón. Eso lo vemos en Romanos 13:10. Romanos 13:10, hermano. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Pero entonces, para poder cumplir este mandamiento, debo conocer al Señor. Debo recibir ese amor y ese perdón del Señor para hacerlo. Y eso no implica que nos vamos a equivocar y vamos a pecar contra nuestros hermanos. Lo importante es perdonar y también recibir el perdón. Amén. Porque estamos en este camino y este camino es un camino que nos va llevando cada día a la perfección y ese momento es cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras tanto vamos a tener situaciones, adversidades que nos complican en el diario vivir, pero siempre tenemos que ver que el amor de Dios, la misericordia del Señor es mayor en nuestras vidas. Amén. Y dicen, vamos a leer Lucas 19:8. Hermana, por favor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Eso fue lo que dijo Zaqueo cuando se encontró con Jesús. O sea, antes que él era un cobrador de impuestos, era ladrón, ¿cierto? Le parece algo conocido por ahí. Y era cobrador de impuestos y él decía, entonces, lo que hace la diferencia, lo que hace el cambio, es encontrarse con Jesús. Entonces dice Zaqueo, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Entonces, lo que hace la diferencia de encontrarse con Jesús es el cambio de actitud que yo tengo hacia los demás, hacia el prójimo. Amén. Que el Señor sea bendecido, el Señor sea glorificado. Entonces, nos damos cuenta que todo lo que el Señor nos muestra
a través de la escritura, a través de todo lo que el Señor nos dice, es un cuadro del amor y de la misericordia del Señor. Amén. Porque esto, cuando nosotros vemos lo de Zaqueo, ahí vemos el amor de Dios hacia él. Él le dijo, hoy iré a tu casa, ¿cierto? Y el Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, Él quiere que nosotros nos encontremos con Él, pero nos encontremos en una verdad y una realidad en el Espíritu, para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea cambiada, y eso va a reflejar el amor que yo tengo. Amén. Así que es importante evaluar nuestra vida, nuestro corazón, y si en algo hemos fallado, pedir perdón al Señor, primeramente, y pedirle perdón a nuestros hermanos. Amén. O aquel que hemos fallado o decepcionado. Éxodo 23:4. Éxodo 23:4. Éxodo 23. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevarse. Entonces, no solamente nos pide que nosotros debemos de amar y perdonar, sino hacer algo por el prójimo, ¿cierto? En este caso dice, si el buey del enemigo está extraviado y lo encuentra, lléveselo, ¿sí? O sea, ese es un acto de corresponder al amor que Dios nos está diciendo. Amén. Entonces, no solamente es amarlo y perdonarlo, sino hacer algo más. Él nos pide algo más. No solamente hacer lo mismo que de pronto hace el mundo, ¿cierto? Vamos a leer Proverbios 24:17. Dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, o sea, no se alegre. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, una cosa es regocijarse, tener más gozo, más alegría de lo normal. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Entonces, no debemos de burlarnos cuando él cae, cuando él eh, baja en la condición, sino que al contrario, debemos de orar y bendecirlos. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga con estas palabras que el Señor trae a nuestro corazón en esta hora. Vamos a leer Proverbios 25, 21 y 22. Por favor. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces hay que hacer algo, ¿cierto? Porque uno muchas veces, o sea, primero decía que no debemos de alegrarnos por haber caído, por no alegrarnos por estar en la situación que se encuentra, que antes estaba arriba, ahora está abajo, sino al contrario, eh, si tuviere hambre, debemos de dar, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno ve esta palabra y uno dice, bueno, eh, es fácil predicarla, pero cuando uno se encuentra en esta condición es muy difícil, pero para Dios nada es imposible. Así que nosotros necesitamos amar realmente como el Señor nos enseña. Amén. Amar como Él nos amó, porque cuando estaban azotando, cuando le estaban latigando, Él decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban clavando en la cruz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, ¿cierto? Sus propios enemigos estaban terminando con su vida y Él decía, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, así nos damos cuenta de que necesitamos poder avanzar y crecer en la fe y en el amor al Señor. ¿Amén? Mateo 5:44, porfa.
Aquí dice en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos dé la gracia para poder bendecir a nuestros enemigos. ¿Cierto? Porque no es fácil, hay situaciones que estamos viviendo ahí en la cuadra complicadas, pero sé que Dios está haciendo algo, sé que Dios está obrando y haciendo algo. Y eso estamos esperando en Dios para que el Señor, dice la palabra que nosotros con nuestras buenas obras, ellos vean a Cristo y Él sea glorificado. Amén. Que el Señor nos ayude y que podamos tener claro que todo lo que nosotros hacemos es para un testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No es porque seamos mejores, ni mucho menos como decía nuestra hermana, sino es porque Dios en su misericordia quiere que tengamos un buen testimonio y el testimonio de Cristo. Amén. Amén. Ya vamos terminando. Quiero también leer Hebreos 13:2. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Bueno, esta palabra también ha sido muy difícil para nosotros porque hemos sido hospitalarios y la situación ha sido muy complicada. No eran muy angelitos los que hemos, pero ya llegarán los ángeles. Así que pidiéndole al Señor que nos ayudara en esta condición cuando nosotros hospedamos y siempre los malos de la película éramos nosotros. Pero bueno, Dios en su misericordia quiere que nosotros no nos olvidemos de la hospitalidad. Amén. Que el Señor sea bendecido. Ahora para finalizar, quiero leerles Lucas 6:36. En Lucas 6:36 dice, pero quisiera leerlo desde el 27. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? O sea, porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces el Señor nos dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra y que podamos ser misericordiosos. Viendo la palabra que el Señor entrega en esta hora, nos falta mucho todavía. Nos falta mucho porque hace unos días atrás quería meterme a Netflix y quería ver una película y no apareció la película, pero apareció La Pasión de Cristo.
Se la puse otra vez. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente uno como hijo de Dios todavía le falta mucho, mucho por amar, por ser misericordioso, por ser compasivo, ¿sí? Pero, pero bueno, Dios está trabajando con nosotros y eso es lo importante. Si el Señor trae una palabra es porque Él quiere que cada día nos encontremos con Él a través de la Escritura y podamos seguir creciendo y seguir avanzando en el propósito de su voluntad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos bendiga en esta hora para que podamos crecer y seguir avanzando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y nos permites a través de tu palabra, Señor. Tú eres el único Padre que puede transformar y cambiar nuestras vidas, Señor. Padre, tú eres el único que puede enseñarnos de tal manera que podamos entender, Señor, de que podamos hacer realidad tu palabra, Señor. No es fácil, Padre, porque muchas veces, Señor, hay situaciones en nuestros corazones, hay situaciones en nuestras vidas, Señor, que aún tenemos que arreglar contigo, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a entregarte todas las cargas, Señor, todo el pasado, Señor, toda la ira, el enojo, la violencia que aún hay en nuestros corazones y nuestros espíritus, Padre. Porque tú conoces, Señor mío, Dios mío, nuestra vida y nada podemos ocultar delante de ti. Por eso, guárdanos, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Padre. Guárdanos, Señor, de todo aquello, Padre, que va en contra de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas y nos ministras cada día, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Permítenos, Padre mío y Dios mío, vivir, Señor, para que nuestra vida mengue y tú crezcas en nosotros, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Te doy toda la honra y la gloria por todo lo que tú nos enseñas en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bonita. Que les bendiga. Muchas gracias.